Hola queridos amigos de Revista Divergencia, espero que estén bien en esta noche. Estamos aquí reunidos para poder hablar un poco sobre la globalización. Muchas personas reconocemos el concepto, pero es importante dialogar un poco sobre el tema. Globalización es un actual que marca muchas situaciones en las que vivimos. Es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico y social. Ha convertido al mundo en un lugar más conectado, es una red de conexión. Y en este sentido se dice también que el mundo es una aldea global. Entonces es importante hablar de este tema debido a que muchas de las situaciones que se tienen dentro de esta sociedad dependen del accionar de estos diversos países. Entonces, me gustaría presentarles el día de hoy a las personas que nos acompañan dentro de este webinar. Se encuentra con nosotros la licenciada Silvia Isabel Martínez Chico, que es licenciada en Derecho por parte de la UNAM. Está también el licenciado de la Ciudad de México. Se encuentra también con nosotros la estudiante Génesis Ramírez Pérez de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y el estudiante Josué Gallardo Sandoval, que es licenciado en Pedagogía por parte de la UNAM. Y su servidor, Rodrigo Jaramillo Cruz, de la estudiante de la licenciatura en Educación Primaria dentro de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Entonces, me gustaría comenzar un poco con su perspectiva acerca de la globalización. Si nos quieres comentar un poco tu perspectiva, Isabel, sería importante. ¿Qué consiste la globalización? ¿Por qué o cómo se actúa dentro de esta sociedad? Adelante. Hola, buenas noches a la audiencia de Revista Divergencia, buenas noches a todos mis compañeros. Claro, haciendo un poco alusión al tema que ya mencionabas de lo que representa la globalización, desde la perspectiva que yo manejo, eh, soy abogada y hablo del derecho, pero también como derecho sabemos que el derecho es un sistema y al final del día también sustenta la teoría de los sistemas. Al final del día la globalización va ligada a esta teoría de los sistemas, entendiendo como la suma de un todo. En ese sentido, como ya lo mencionabas tú al inicio, la globalización es un proceso, pero más que un proceso, es una técnica evolutiva del mismo hombre que se ha desarrollado en sociedad como un organismo único que ha tenido que, en esa sobrevivencia por permanecer en el planeta Tierra, ha implementado, ha innovado y ha traído consigo revoluciones que han generado cambios, la revolución científica, la revolución industrial y lo que hasta hoy nos trae, que es la revolución industrial. Eh, y la revolución, perdón, tecnológica, que es la que nos interconecta y que es el como inicia esta globalización, ¿no? Con la interconexión de las redes, interfaz, y que hoy en día tiene como en el mundo más conectado. Pero antes también me quisiera adentrar que desde esta perspectiva de la globalización, nace también como con un fin económico en el que el sistema capitalista viene de una forma más radical y demostrada en el capital financiero, en el que la perspectiva que se presenta es que quien está fuera de este contexto no tiene posibilidades de ganar, sino que está destinado al fracaso. Entonces, pues yo siempre voy a defender la teoría de los sistemas, la teoría de un todo y la globalización como un antagónico de los nacionales, bueno, del nacional populismo, que hoy en día es lo que está poniendo en jaque a la globalización y a los regionalismos de todo el planeta. Gracias. Perfecto, Isabel. Muchas gracias por tu comentario. Me gustaría pasar con Eder. Dentro de este planteamiento de que existen diversos problemas derivados de esto,
ya que por momentos se puede abandonar la identidad personal que tiene un país, ¿no? La identidad. ¿Qué nos podrías hablar un poco No, de la no te escuché muy globalización? bien. Ok, mencionaba un poco sobre el problema que existe de la globalización. Muchas veces tener esta red de conexión hace que los países pierdan identidad. Entonces, dentro de esto, ¿cuál es tu opinión dentro de la globalización? ¿Es importante o genera algunos problemas entre los países? Bueno, más bien, bueno, aquí, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, noches. Pues, a ver, aquí depende desde qué óptica estudiemos la globalización. Por supuesto que a muchos países ha beneficiado, pero a muchos otros ha perjudicado. Ahora, aquí depende, también hay que ver el proceso histórico que ha tomado esto. Estamos hablando de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a hablar de la globalización. Digo, nacen las grandes instituciones como la ONU, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMC, etcétera. Y estos organismos, digámoslo así, son los que se han encargado de coordinar y llevar a cabo esta globalización. Todo por un fin. El fin y el discurso político y económico es que vamos a pasar a una mejor integración, vamos a pasar a una mejor calidad de vida, ¿ok? Y la necesidad de estar juntos. Ese es el motivo, el objetivo. Ahora, en cuanto los países que se han integrado de una manera paulatina, el caso de América Latina, por ejemplo, México, pues efectivamente hemos perdido parte de nuestra identidad, ¿no? De nuestras tradiciones y costumbres. A partir de los tratados comerciales con Estados Unidos, específicamente en 1994, yo creo que fue un bombardeo comercial, por ejemplo, en el ámbito de los deportes, en el ámbito financiero, eh, pues la gente, los ciudadanos empezamos porque yo también soy parte a identificarnos más con la cultura estadounidense, con Occidente. Somos parte de Occidente, pero digamos que a partir del 94, con este proceso comercial, fue fue un boom para nuestra identidad. Y pues bueno, lo hemos reflejado en los festejos, ¿no? Por ejemplo, el 2 de noviembre, la Navidad, ¿ok? Y yo creo y yo defiendo la identidad de cada país. Yo creo que es muy importante mantener la cultura, el idioma, la raza, eh, pues las tradiciones, costumbres, pero yo creo que en estos momentos de coyuntura yo creo que es muy difícil que nos separemos. La dependencia económica financiera es tal que el país que se salga o país que quiera quedar fuera del orden, pues está condenado al fracaso, ¿no? Ejemplo de ello, pues está Cuba y está Venezuela, ¿ok? Que son países que no han querido o se han opuesto a este orden internacional, digámoslo así, ¿ok? Y pues simplemente los han bloqueado comercialmente. Y ahí están los resultados. Pues muchas gracias por tu Sí. opinión, Eder. Ah, sí, continúa, continúa. No, no, no. Pasa de la palabra a Ah, otra. Sí. ok. Sí, entonces hablábamos de esos problemas que genera la globalización. Evidentemente, dar esta apertura nos permite generar redes de crecimiento. Como nos lo comentabas, a través de la Segunda Guerra Mundial, pues se permite este crecimiento, pero pues de manera también particular, ¿no? No todos los países, como nos lo comentabas, crecieron en la misma forma. Entonces, me gustaría cederle un poco la palabra a Josué, que nos va a hablar sobre esta globalización, pero con relación también a la educación, ¿no? Esta identidad, como lo comentábamos, yo creo que la globalización también es mucho sobre identidad.
puedes generar una nueva identidad, pero también puedes perder lo que ya tenías debido a todo el bombardeo o a todas las relaciones que pueden llegar a existir. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva con relación a esto, Josué? Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, igual gracias por la invitación. De igual manera, y saludos a los que nos están sintonizando y los lectores de Revista Divergencia. Pues bueno, quisiera igual como repetir el mismo concepto de la globalización y más porque, digamos, hay un señor que se llama García de la Escuela Autónoma de Madrid, donde él habla o ve la globalización como una aldea global, donde, bueno, se va a utilizar como este término económico en el sentido donde es como todo este escenario de las relaciones internacionales que van como con el simple objetivo o con simplemente objetivos económicos, donde pues van a participar como con esta relación de mercado. Entonces, en este sentido, pues viene como jugando como conceptos como límites políticos, geográficos, etcétera, ¿no? Como toda esta idea del resultado de una expansión del capitalismo. Entonces, desde la perspectiva más bien como educativa y que quisiera como combinarlo con algunos conceptos, en ideas de Lipovetsky, que digamos, donde igual tenía como esta misma idea de que la globalización se ve como un mundo como mucho más unido y que va a provocar como una especie de sentimiento de empatía sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? Como lo que lo ocurre en China, pues puede que ocurra también en México, ¿no? Y sobre todo porque hacemos este, bueno, por la influencia que hay en los medios virtuales, en los medios digitales, y esto se va haciendo como una representación de la realidad que pueda haber, digamos, en todo el mundo, y que cada persona pues se reconoce como que tiene una historia, que tiene como esta dignidad y que merece la pena de contar esa historia, ¿no? Y entonces se empieza a construir el mismo que estás diciendo como una identidad cultural, este, como esta idea de cultura mundo, ¿no? Cultura de mundo o ciudadano del mundo. Entonces, cuando mezclamos esta idea de cultura respecto a la globalización, pues hay todo una idealización de compartir como una manera de pensar, una manera de actuar, que solamente es una, ¿no? Porque es algo que se ve como, o que se va a repartir o que se idealiza para todo el mundo. Entonces, en términos generales o en términos como bellos, lo diría yo, pues vamos a pensar como en esta idea de una sociedad mejor. Y esto, como claro, ¿no? Es el choque de muchos paradigmas y de muchas fugas también de identidad, ¿no? Porque se va perdiendo como o algunos lo critican, ¿no? Como entonces la identidad nacional también se va perdiendo, ¿no? Y hay otros puntos de vista, ¿no? Porque qué tal como muchos dicen que solamente vemos el 20% de la cultura general de cada nación, ¿no? Entonces, es todo todo un mundo, todo un estudio respecto a la cultura y la globalización y que cada día se va haciendo como esta mercancía global, donde se va convirtiendo más y más en consumismo, en individualismo, en indiferencia, en un aislamiento social y que pues esto ayuda a que digamos, en otros factores como la tecnología, como bueno, otros conceptos, ayuda a que más se saca como más grande esta brecha, ¿no? Entre el rico más rico, el pobre más pobre, y pues me gustaría seguir contándoles respecto a esto, pero quisiera como que también otros participaran. Sería todo. Muchas gracias por tu opinión, José.
¿Qué nos puedes tú contar, Génesis, acerca de la globalización? Yo creo que hemos llegado a un término en el que todos concordamos en que puede ser beneficioso en el punto de que se puede compartir o se pueden generar vínculos de beneficio para una nación, pero a la par también podemos observar que la globalización genera problemas no solo a nivel de identidad, sino también dentro del comercio, dentro de la economía. Entonces, ¿qué nos puedes hablar de este tema? Sí, bueno, buenas noches. Agradezco la invitación a este webinar. Bueno, ¿qué puedo decir acerca de la globalización? La globalización es un fenómeno complejo y no debería de ser sorpresa porque provoca reacciones entre diferentes individuos o grupos. Algunas personas o algunas sociedades lo ven como amenaza porque amenaza la estructura de la nación-estado y el concepto moderno de democracia. Y otros lo ven como islamismo político, que busca poner estructuras políticas laicas. Para otros también puede amenazar la identidad nacional, pues se ve esta como una construcción impuesta que busca las diferencias individuales y culturales, como que concentrarlas en una misma, en todo el mundo, y pues yo siento que eso disminuiría la diversidad cultural que hay en el planeta. Bueno, para la otra gente promete riquezas para todos, pero como bien lo explicaba Josh y lo explicaba mi compañera, los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres pues siguen más pobres, ¿no? Porque no todos los países que tienen mayor capital, es decir, más dinero, crecen a un ritmo muy acelerado, mientras los países considerados como tercermundistas, pues como que se van rezagando poco a poco. Bueno, y yo lo que veo también es que aquí la globalización trata de hacer una alienación, es decir, como que toda la gente del mundo tiene que ser igual para poder pertenecer a ese mundo globalizado. Yo sí veo varios contras porque, como decía anteriormente, se afecta la identidad nacional, porque cada país tiene alguna relación, cultura, tradiciones diferentes, y al tratar como de unir todo esto, más bien sería como imponer una cultura capitalista donde todos van hacia el mismo rumbo para poder ser miembros de esa comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por tu opinión, Génesis. Yo creo que es importante delimitar el tema de la globalización, porque exactamente como lo hemos hablado, toca diversos puntos y depende, como lo comentaba Eder, de la perspectiva de cada nación. Entonces, se integró con nosotros el licenciado Ángel Alberto Castañeda, que es licenciado en Economía por parte de la UNAM. Entonces, me gustaría conocer tu perspectiva, Ángel, acerca de la globalización. Muchas gracias y buenas noches a todos. La globalización es un fenómeno nuevo. Si estudiamos el sistema capitalista, es un fenómeno que podemos identificar hacia el siglo XVI, cuando se descubre todo el territorio que llamamos América. Digamos que ubicaríamos como un proceso de globalización temprana, el entendimiento de generar redes económicas con el Nuevo Mundo. Ya, si nos vamos más adelante hacia el siglo XIX, el porfiriato está en el contexto también de un proceso globalizador, en donde el proceso de intercambio de mercancías
es más acelerado. Claro ejemplo es la construcción de la red ferroviaria, que estaba conectada con el mercado norteamericano. Entonces, si vemos, si vemos la historia mundial, en nuestras economías vemos procesos globalizadores de expansión del capital hacia diferentes partes del mundo, a creación de nuevos mercados, y por otra parte vemos procesos de desglobalización, que creo que es lo que creo que es lo que va a pasar en los próximos años, en donde las economías, o bueno, los estados nacionales empiezan a poner entredicho esto que han señalado los compañeros. ¿Qué tanto beneficio nos ha dado el proceso globalizador? Y algunos, creo, la mayor parte de los países periféricos son los más afectados en términos de identidad y en términos de lo que algunos economistas llaman los términos de intercambio. Entonces, de los 90, ya nos vamos hacia el siglo XX, digamos, retomando el porfiriato, proceso globalizador, viene la revolución, viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo empieza a ver hacia adentro, hacia sus países. Eventualmente ya hacia la década de los 90, ya vemos un proceso de expansión del sistema financiero y que se agotó en la crisis del 2009 y que con esta nueva crisis los países van a empezar a ver más hacia adentro. Podemos señalar dos ejemplos de un proceso desglobalizador. Por una parte sería el Brexit en la Unión Europea, la salida del Reino Unido en cierto modo de la Unión Europea. El otro sería pues la elección de Trump, que también es un nacionalismo exacerbado. Y bueno, yo creo que también si lo vemos en el contexto nacional, la llegada de Andrés Manuel también responde a ver hacia lo nacional, como este discurso de lo nacional y dejando atrás como lo global, porque no nos ha beneficiado tanto lo que realmente nos debería de beneficiar. Entonces, yo veo que estaremos viendo en los próximos años un proceso desglobalizador, en donde ya estaremos viendo más hacia economías internas y la exacerbación de nacionalismos, o de cuestiones regionales, ¿no? Que me gustaría como abordarlo después y darle la palabra a los demás compañeros. Muchas gracias por tu participación, Ángel. Exactamente tocaste el tema que es principal dentro de este webinar y es ¿cuál es la visión de la globalización a futuro? ¿No? Vemos la situación actual, la pandemia trajo consigo diferentes formas de ver la globalización. De hecho, comentaban que el problema también surgió a raíz del cierre que existió de comercio entre Estados Unidos y China. Y bueno, generó polémicas y todo. Pero me gustaría conocer su perspectiva de qué es lo que va a pasar con esta globalización. Hace también días en otro webinar comentábamos que muchas de las ventajas que ahora tiene ser un mismo autoproductor de lo que consumes es mejor y eso se puede ver desde la escala individual hasta la escala nacional. Entonces me gustaría ver cuál es su perspectiva con relación a qué nos espera después de esta pandemia, que al final de cuentas es una situación histórica de la talla de la Segunda Guerra Mundial. Y pues, ¿qué mecanismos se van a utilizar? Entonces, me gustaría comenzar con tu perspectiva, Silvia, y conforme vayamos avanzando, pues seguiremos dando la palabra a los demás. Gracias, Rodri. Claro, yo al igual que Ángel, estoy en la misma postura en que vamos camino a la desglobalización, porque como yo lo presenté al inicio, yo estoy más acorde a estudiar la globalización desde la teoría de los sistemas. Sobre todo, tomo notas sobre, ¿cómo se llama? Un libro de Manuel Wallenstein, que es un teórico que maneja el sistema mundo, esta dicotomía de sistema mundo y la suma de un todo. En este libro, él maneja también que parte del éxito de una globalización es también parte de su fracaso.
Y esto toma mucha relevancia porque todo este éxito que tuvo la globalización con el intercambio de bienes y servicios, el consumo masivo que ha provocado también esta globalización feroz que es en capitales financieros, pues qué es lo que se produce actualmente en datos duros y números, es que va a incrementar los desempleos, va a incrementar la pobreza, y justamente la globalización busca demostrar que va a acabar con ella, pero realmente vemos los antagónicos, ya también mencionaba, o sea, siempre la globalización desde la historia y a partir del siglo XX ha sido una lucha entre dos sistemas que se podrían decir fue producto también de la Guerra Fría, que fue la lucha con el sistema capitalista y el sistema comunista, y el choque entre los dos mundos, que fue Occidente y Oriente desde Rusia con las URSS, con la Unión de Repúblicas Soviéticas, Social Soviéticas. Y creo que al final del día es un juego de que también esa pérdida de identidad, porque hay que decirlo, la globalización tiene muchas ventajas, pero su mayor desventaja es que es una globalización excluyente. Es una globalización que justamente ya lo han mencionado en el caso mexicano o los nativos de Estados Unidos, muy difícilmente se acoplan a este modelo de comunicación. ¿Por qué? Porque al final de ellos viven en una comunidad y vuelven a ese origen organicista de una sola cédula. Entonces, al final del día, aquí está la pugna de la identidad, dejando de lado el capital, porque al final del día la promesa de la globalización de generar nuevos ricos ha sido lo contrario, ha generado más pobreza y ha concentrado el capital en pequeñas familias, lo cual pues es medible a día de hoy. Muchas gracias por tu comentario. Me gustaría saber, con relación a lo que piensa Ceder, ¿qué sería importante en esta globalización? ¿Qué nos espera? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como lo comentaba Isabel, la historia nos ha dado muchas características de lo que va sucediendo con esta globalización que por momentos resulta excluyente, pero también ha permitido, yo creo que el crecimiento de la tecnología. No es raro que la Guerra Fría haya dado demasiadas ventajas con relación a esta globalización. Entonces me gustaría conocer tu perspectiva con relación a la globalización. Mira, hay muchas cosas aquí muy importantes. Como bien lo decían, es importante entender de la historia para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Mira, en los preceptos de la globalización que determinaron los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, como es Estados Unidos y el Reino Unido, fueron 7. Una, el libre comercio, la industrialización, un sistema financiero mundial, ¿ok? Conectividad y telecomunicaciones, movimiento migratorio y un nuevo orden internacional, ¿ok? Vamos a ser objetivos, imparciales en este sentido, porque efectivamente la globalización sí ha ayudado a muchos países, al menos ayudó a la Europa de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó devastada. Los organismos internacionales ayudaron a países subdesarrollados, países en pobreza, pero, digo, ese era el objetivo y estaba bien, digo, y está bien. El problema es que, como bien lo decía por ahí, fueron abusando del poder, fueron abusando de esta globalización. El sistema neoliberal que se implantó en los años 70, el sistema económico, pues sí trajo beneficio para los países de Occidente. O sea, Estados Unidos bien lo aprovechó, el Reino Unido y Europa y otros países, digo, India y China, ¿ok? Que, digámoslo así, ellos, así que lo que inventaron los occidentales, los orientales como China, India, han acogido muy bien este sistema
económico neoliberal, ¿ok? Porque ahora resulta que los estadounidenses y los británicos que acaban de renunciar al Brexit, pues los que inventaron la globalización ahora se están haciendo un lado, ¿no? Se están regionalizando. Y yo creo que vamos hacia la regionalización, pero es inevitable separarse, o sea, hay que especificar, miren, económicamente nos estamos regionalizando, culturalmente también, ¿ok? Pero en cuanto al sistema financiero, yo creo que somos cada vez más dependientes. De hecho, la bolsa de valores la bolsa de Shanghái, Wall Street, las grandes bolsas de valores en todo el mundo, ya están hablando de una sola moneda. Como ustedes bien saben, la principal divisa de intercambio pues, es el dólar, está fracasando. La gente ya no quiere intercambiar o ya no quiere utilizar el dólar como la principal divisa, ¿ok? Ya en China, en India, están intentando utilizar otro tipo de moneda. Y yo creo que hacia eso vamos. Digo, ya hay un acuerdo entre ellos, está en proceso. De hecho, ahorita se maneja una criptomoneda, ¿no? La famosa moneda virtual, ¿no? Que de hecho hubo un hackeo el día de ayer al presidente Obama y otros, al dueño de Microsoft. Y yo creo que vamos económicamente, financieramente, la globalización sigue, no se va a separar. Tal vez en los procesos comerciales, en los procesos culturales, sí nos estamos regionalizando. El TEMEC, que se acaba de firmar hace poco, es un ejemplo de regionalización. La Unión Europea. Ya no se habla de Alemania, ya no se habla de Francia, ya no se habla de Holanda, se habla de la Unión Europea. Y ahorita nada más hay que esperar la decisión que van a tomar los británicos. Si van a seguir con Estados Unidos, ¿ok? O van a hacer nuevas alianzas con China y con India. China e India es la segunda y la tercera economía más importante. Están desplazando, digo, sigue siendo Estados Unidos, pero van a la par, ¿ok? Y otro proceso de regionalización está la Unión Africana. La Unión Africana ya se habla de ese proceso cultural, económico, financiero, político, ¿ok? En Medio Oriente se habla también de esa regionalización, solo que ahí la cuestión cultural les pega bastante, ¿no? Pero sí, yo creo que el mundo se está desglobalizando. Esto empezó a partir del 2016 con la entrada de Trump, ¿ok? La separación del Brexit, ¿ok? El nuevo tratado comercial que se firmó, TEMEC, ¿ok? También se habla, por ejemplo, el Mundial, ¿no? Del 2024, pues es otro ejemplo, ¿no? Ya no se habla de un país, ya no se habla de Estados Unidos o Canadá o México, se habla de la Copa Norteamericana, donde va a participar, obviamente, los tres países, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, estamos transitando hacia ese mundo regional, cultural, comercial. Pero yo digo, ya no se puede, o sea, aunque te regionalices, aún así estamos entrando a un gobierno, subordinado, es decir, estamos supeditados a un gobierno global. El ex primer ministro inglés, Gordon Brown, dice, con esto de la pandemia necesitamos una especie de gobierno mundial. Digo, no de manera oficial, pero dice un gobierno mundial que nos saque de los, bueno, que tenga el liderazgo de manejar la pandemia, ¿ok? Que tenga el liderazgo de negociar con todos los países, ¿ok? Es un gobierno transitorio. Él habla de un gobierno transitorio mundial. Pero ya se habla. O sea, o sea, aunque te regionalices, vamos a necesitar de alguien, ¿ok? Que pueda manejar tal vez a todas las regiones. La región norteamericana, sudamericana, la europea, la africana, la asiática. Y las viejas instituciones del viejo orden, pues la misma ONU acaba de decir, la OMS, que acaban de decir que pues el sistema económico ha fracasado. O sea, el sistema económico actual, o sea, el neoliberal,
libre mercado, pues ha fracasado, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia los encueró. O sea, con la pandemia se dieron cuenta el rezago que había en los sistemas de salud, principalmente de los países de primer mundo. Ustedes saben que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, Alemania, perdón, en Italia y en España, el número de, pues bueno, el sobrecupo en los hospitales era hasta del 90%, imagínense, ¿no? Entonces, estamos hablando de que solamente unos cuantos tenían el privilegio de un buen médico, de un buen hospital, ¿ok? De un buen servicio de salud. Y, pues bueno, yo creo que estamos en esa transición. México va a jugar un papel sumamente importante a partir de ese tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y lo va a hacer seguramente con China y con India. Okay. Gracias por tu opinión, Eder. Exactamente, mucho de lo que nos has hablado también se habla de que el mismo Vladimir Putin intentaba reunificar a la Unión Soviética a través de esta nueva propuesta que hizo de la Unión Euroasiática. Entonces, creo que sí se está encaminando hacia esos nuevos regionalismos, perdón, pero como lo comentabas, a través de un control por encima, derivado de exactamente todas estas problemas económicas que han surgido. Ahora, no es nuevo también conocer los problemas migratorios que ya existían dentro de los países en todo el mundo, los problemas de Francia, los problemas de Estados Unidos y toda Latinoamérica. Entonces, ese nuevo orden sí pretende generar nuevas propuestas para el bienestar común, aunque yo creo que todavía existe un lapso de tiempo que va a haber en el que todavía estos problemas van a estallar de una forma más fuerte, ¿no? Evidentemente se habla de la resaca económica derivada de esta pandemia, entonces muchas cosas yo creo que nos esperan y me gustaría conocer un poco tu perspectiva, Josué, con relación igual a estos nuevos regionalismos. Ok, bueno. Para empezar, creo que quisiera como dividir como en dos mi opinión. En la parte como de educación, bueno, conocemos como todas estas instituciones internacionales que son como estos pequeños monitores intelectuales de la globalización, donde pues conocemos como el Banco Mundial, la UNESCO, etcétera, ¿no? Y que estos son como los que van como aportando los objetivos o las líneas de juego donde se van como enfocando todas las políticas educativas, digamos, bueno, desde la edad, desde el preescolar hasta las pautas de educación superior. Entonces, bueno, revisando un poco la literatura de este tema, que tiene que ver con las relaciones internacionales con la educación, Alma Maldonado hace toda una esquematización de que, digamos, de cómo se organizan cada una de los organismos internacionales y cómo van afectando como estas políticas educativas a la educación superior. En este sentido, ¿me permiten tantito? Sí, claro que sí, José. Yo creo que esa parte de la que tú nos hablas en cuestión de la educación, en muchos aspectos ha generado nuevas propuestas, o sea, participando dentro de la educación, esa perspectiva que tú manejas es muy importante. Se trata de que el alumno conozca diversos conceptos, diversos desarrollos del currículo y es un problema grande, o sea, muchas veces de tanta información que al alumno se le da, también se pierde el enfoque del cual él quiere aprender.
Entonces, si Sí. quieres continuar con tu opinión. Sí, gracias. Bueno, como poner un ejemplo en la parte como del Banco Mundial, que fue como organización que fue fundada para reconstruir Europa como una forma como de alternativa, pero que hoy en día sí es un organismo donde pues da como una inversión a la parte educativa, desde, digamos, dirigido como al sector secundaria, desde 1968 más o menos. Entonces, donde se van a incorporar todas estas políticas y que se van como acentuando a combatir la pobreza. Y en este sentido, digamos, la UNESCO, la OCDE, pues van como aterrizando ciertas propuestas educativas que hasta ahorita, bueno, que se va a hablar como de la calidad, digamos, de la renovación de procesos de enseñanza-aprendizaje, de currículum, y que le han perdido cierta importancia a la parte del currículum tecnológico o de la parte de incorporación de, este, a las tecnologías educativas y que ahorita, digamos, en la situación actual, pues se está viendo como esta deficiencia, digamos, desde la capacitación de los profesores, que no tienen como pues las herramientas necesarias pues desde la evaluación también, ¿no? Como de por sí como se han venido como todos estos problemas. Entonces, como se enfrentan como a estos retos enormes de la parte tecnológica y la parte de cómo aterrizar todos estos objetivos que se tienen para el 2030, pues se quedan como en el limbo o no sé cómo expresarlo. Y como esto es como de la parte formal, ¿no? Lo que se conoce como una educación formal. Hay mi segunda parte que hablaría más como de la educación no formal, donde se viene arrastrando, digamos, desde la crisis de la educación, que es cuando la escuela pues, ya no está funcionando como antes se pensaba que debería de funcionar, ¿no? Antes se creía que yendo a la escuela pues ibas a tener un título y este te iba a resolver toda la vida, ¿no? Entonces, a la llegada como del capitalismo, también está el credencialismo, entonces, pues digamos, se van rompiendo todos estos paradigmas donde ya pues la educación ya no te va a garantizar como toda una vida, una calidad de vida, ¿no? Entonces ya hay muchas alternativas. Entonces la educación no formal pues se basa como toda esta educación que sí tiene una planeación, objetivos y un sustento como muy teórico, pero que ya no te da una certificación. Entonces acá pues ya se ve como a vistas de saberes y ya no de conocimientos en este sentido bueno, de contraposición, paradigma de la construcción de conocimiento, ¿no? Incluso epistemológica. Entonces se empiezan a ver como alternativas diferentes como el feminismo, como el ecologismo, digamos, incluso un ejemplo sería el zapatismo, donde son diferentes formas de ver, de sentir y de hacer, y que son epistemologías, ¿no? Que funcionan muy diferente a, digamos, a un sistema capitalista, ¿no? Incluso se pueden decir que son como antisistemáticas o sistémicas, sí, antisistémicas, y que de una forma pues representan como una resistencia al propio sistema. Sería todo. Gracias, Josué. Exactamente entrando un poco en lo que comentabas de la Agenda 2030, que no vamos a ahondar tanto en el tema, pero sí, evidentemente la ONU genera esta agenda con la decisión de poder generar metas a futuro y es exactamente parte de la globalización en lo que se centra en la Agenda 2030, como con el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y precisamente habla de la educación de calidad para todo el mundo, de hambre cero para todo el mundo. Entonces, se centra mucho en resolver problemáticas de manera
global, ¿no? Pero al final de cuentas también entramos un poco en los regionalismos, porque yo te planteo resolver esa situación, pero en muchos casos el apoyo no existe. Entonces, muchos de estos países, como se comentó históricamente, han visto más por ellos, y por eso podemos ver la diferencia drástica que hay entre la educación de países como Finlandia y a la vez la educación que existe en México, ¿no? Cuando podemos encontrar alumnos bien atendidos en cuanto a las tecnologías, y la diferencia con México pues es salones de 40 niños con los que apenas podemos contar con un lápiz. Entonces yo creo que esta problemática sí tiene un poco que ver con la globalización y es necesaria atenderla. Me gustaría conocer un poco sobre tu perspectiva y tu visión a futuro, Génesis, acerca de la globalización. Bueno, yo pienso que sí, como dice el compañero Eder y el compañero Ángel, se están llevando procesos de regionalización y sí va a tomar un largo tiempo que se den estos procesos, pero yo siento que los países con mayor adquisición o poder económico van a seguir redirigiendo hacia el camino de la globalización. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene, o sea, tener este tipo de ideología, ya que pues de todas maneras ellos salen ganando, ¿no? Ellos siguen siendo los países primermundistas y los más fuertes. También siento que pues con todo esto de la sociedad de la información, igualmente pues se abrieron muchos canales para que el mundo. ¿Sí se escucha? Sí, Génesis se cortó un poquito al final. Bueno, tuvo unos problemas, Génesis. Me gustaría, ya para poder llegar a concretar las ideas que nos expusieron un poco, que nos comentaran acerca de cuál es su visión de la globalización. Ya nos comentaron un poco de la visión a futuro que tienen, pero ¿qué es necesario para atenderla? Y más específico, ya me gustaría centrarme en nuestro país, ¿no? Que es importante conocer qué es lo que nos espera como país dentro de la globalización y cuáles serían los puntos a favor o los puntos en contra con relación a este proceso. Ángel, si nos quisieras compartir un poco tu opinión. Ok, ¿cuál es mi visión? ¿Qué debe de hacer México ante este proceso? Yo creo que se necesita retomar el proceso industrial. Como muy bien lo señalaron, la educación, nuestra generación y de los chavos, la gente más joven que nosotros, tiene un proceso de desaprendizaje industrial. Difícilmente somos una generación que sepa soldar, que sepa de temas técnicos, sino más para el sector servicios, ¿no? Estamos en oficinas. Entonces, tenemos que retomar el esfuerzo del Politécnico, el esfuerzo de los CEBETIS, y empezar a tomar en cuenta esa T, como muy bien lo señala Alfredo Jalife, que no tiene la 4T, que es la tecnología, el proceso tecnológico. Si nosotros no desarrollamos un proceso industrial que fomente el proceso tecnológico, no vamos a romper con nuestro atraso. Y haya globalización o no haya globalización, seguiremos atrapados en el atraso, en el subdesarrollo. Claro ejemplo podemos tomar Japón o China. Japón tenía salarios más bajos en el porfiriato, en el siglo XIX. Era un proceso de apoyo industrial y tecnológico, y ahorita Japón es de las potencias en ese rubro.
China también, China hasta a la década de los 80 tenía salarios más bajos que los mexicanos. Ahorita estamos viendo que están subiendo los salarios en China y los salarios en México se mantienen. Entonces, lo que quiero que veamos es que este país no puede ser viable sin una política industrial sin una reforma fiscal, donde estemos cobrando a los que muy bien han sido beneficiados de este proceso globalizador. Por ejemplo, leí una nota de este Salinas Pliego, está financiando la campaña de Trump. Son de esos multimillonarios que en este proceso neoliberal de los 80s para acá son los más beneficiados y que tienen fuertes relaciones con el norte. Y seguimos con más del 50% de nuestra población en pobreza. Y esta nueva crisis sanitaria va a generar más pobres. Hay una cantidad de desempleo enorme, pero si no hacemos uso del Estado, retomar el Estado como rector de ciertas actividades económicas esenciales, o fomentar o proteger a nuestros empresarios. Estoy hablando de las pymes, ¿no? No estoy hablando de Salinas Pliego, estoy hablando de las pymes, ¿no? De los que tienen un taller, de los que tienen un pequeño negocio. Y ligándole un poco a un webinar anterior, una compañera señaló que tenemos que hacer en el proceso, en estos tiempos, es consumir en nuestros barrios, consumir al vecino, consumir a nuestro entorno, a nuestra comunidad, porque así podemos nosotros responder a esta crisis que es de carácter mundial. Entonces, yo creo que la perspectiva de México debe de girar hacia retomar el proceso industrializador. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias Ángel por tu participación. Yo creo que muchos de los puntos que tomas son demasiado importantes. Y continuamos contigo, Silvia. ¿Qué te gustaría, o más bien cuál es tu perspectiva acerca de la globalización en México? ¿Qué nos espera? Ya nos comentó un poco Ángel su perspectiva. ¿Cuál es la tuya? Sí, gracias, Rodrigo. Creo que México da pasos. México, a través ahorita con López Obrador, creo que hace un mapa geopolítico de las situaciones que están viviendo, la globalización y sobre todo las estrategias que se están viviendo. Efectivamente toma consigo un tratado de libre comercio que espera obtenga rendimientos a futuro y que se verá en aproximadamente 20 años los resultados, 15, o se demostrará lo contrario. Creo que también en México, a pesar de que yo manejo o defiendo mucho la sustentabilidad, México todavía no puede separarse de los países centrales, de los países que manejan el capital mayor, porque al final del día México todavía no es un país periférico que todavía no está en la capacidad de salirse del sistema sin que haya una repercusión económica. Al final del día creo que en el tema mexicano, por la posición en la que se encuentra, va a ceder todavía a las presiones de quienes controlan el orden mundial, el viejo orden mundial, y tendrá que ser muy suspicaz al ver cómo vienen las relaciones con China, sobre todo porque México es un país privilegiado geográficamente por ser vecino de uno de las potencias y tener una ruta de comercio transpacífico. Creo que también la parte de México a la que le está apostando hacia la globalización es hacia los tratados de libre comercio y hacia una diplomacia sin dejar de lado el nacional populismo que está manejando el presidente Obrador. Porque Obrador también tiene esa creencia de que la globalización es excluyente y él tiene la idea, la pugna de que con esta 4T no se deje a nadie atrás, como es el tema de los indígenas, aunque en otros webinars hemos visto que realmente, pues al final, el sistema económico pues, sigue presionando al sistema político
como es la globalización y acaba con la soberanía. Al final México va a tener que ceder un poco. En cuanto a propuestas, creo que ya estamos sobreregulados en materia de derecho. En materia de derecho internacional son bastantes tratados que incluso ni siquiera los mexicanos conocemos. Creo que parte del trabajo que tiene que realizar la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores es ser más transparentes sobre las medidas que se toman en cuanto a los bienes y servicios que se ofrecen del extranjero. ¿Para qué? Para que entonces también nosotros como mexicanos tengamos ese conocimiento, y si no empecemos, ese conocimiento de lo que consumimos, y si no de lo contrario, pues entonces empezar a consumir desde lo local, consumir lo nacional y ser pues más patrióticos y dejar de ser ciudadanos del mundo, como queremos o aspiramos ser, porque esa es la meta que nos ha establecido desde la educación, la globalización. Gracias. Gracias, Isabel. Un poco me gustaría conocer tu conclusión, Eder, con relación a esta perspectiva de Nuevo México. ¿Qué es lo que va a pasar con la globalización? Ya nos hablaste un poco del contexto mundial, pero ¿qué va a pasar con la globalización en México? Ya nos habló Ángel, ya nos habló Silvia. Nos gustaría saber tu opinión. Bueno, bueno, a ver, el fin de la globalización, de los impulsores, de los que inventaron este modelo, pues era el propósito de tener una sola moneda, una sola cultura, un solo gobierno, ¿ok? Un solo sistema financiero. Esas eran las grandes aspiraciones. Ahora, pues es imposible, ¿no? Es imposible. Los sociólogos hablan acerca de la parte intrínseca cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, los musulmanes jamás se van a unir con los cristianos o con los judíos. Un judío tampoco se va a unir con un musulmán, ¿ok? Digo, desde ahí estamos separados, ¿no? Desde la parte cultural. Un católico con un cristiano, siendo un poco más específicos o racialmente, por ejemplo, el marcado racismo que está haciendo Donald Trump, por ejemplo, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, es difícil que por la parte cultural el mundo se una, ¿no? O sea, es imposible, ¿ok? Y es por eso que los países centrales, ¿ok? Se han visto la necesidad de regionalizarse. Por ahí mencionaba, ¿no? Los países centrales y periféricos. Precisamente un ejemplo de ello, pues es Estados Unidos y Canadá con respecto a México, ¿no? Tenemos la Unión Europea, donde Alemania y Francia son los que llevan la batuta. Tenemos a los tigres asiáticos, donde China lleva la batuta junto con Corea del Sur. En África, pues Sudáfrica, okay, lleva la batuta en ese continente, y así sucesivamente. Ahora, no, la regionalización, yo creo que en 10 o 15, 20 años, ¿ok? Ya vamos a estar plenamente regionalizados, pero tenemos que supeditarle el poder a alguien, o sea, alguien que lleve la coordinación de las regiones. O sea, no nos podemos manejar solamente así de, bueno, me regionalizo y ya, sino tiene que haber otro ente, ¿no? Que no necesariamente es la ONU, que no necesariamente es la UNICEF o el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Por ahí decía un académico, decía, bueno, la globalización no ha acabado, únicamente se está reconfigurando, es una reconfiguración de la globalización. Porque pues están los que dicen que ya se acabó la globalización, ¿no? Y eso es mentira, no es cierto. La globalización únicamente se está reconfigurando, ¿ok? Estados Unidos, China, Gran Bretaña, y bueno, los países emergentes, ¿no? Los BRICS, por ejemplo, ¿ok? Que son los que están queriendo ahora proponer una nueva arquitectura económica, financiera, política. Y bien, y lo están haciendo, ¿eh? O sea, obviamente Estados Unidos ya perdió su liderazgo, ya no es Estados Unidos el de hace 20 años, el de los 90,
que tenía controlado todo, el orden unipolar, ahora tiene que compartir este poder pues, con China, con India, ¿ok? Con Alemania, etcétera. Y cada uno de estos países centrales son los que van a tomar el liderazgo en sus respectivas regiones, ¿ok? Y bueno, primero, tratado comercial, ¿ok? Se habla de la moneda, por ejemplo, aquí en Norteamérica se hablaba del amero, ¿no? Una sola moneda que se manejara entre los tres países, ¿ok? Y ya para culminar este punto, la parte demográfica yo creo que es muy importante. Estados Unidos, ¿ok? Quiere liderar Norteamérica. Trump lo sabe. Trump sabe que hay un riesgo en cuanto a la parte demográfica porque resulta que ahora los anglosajones, digo, lo mismo pasa en Europa, pues ya son países viejos. Son países de 50 años hacia arriba en promedio. Estamos hablando de los anglos, ¿ok? Y con respecto a los mexicanos, con respecto a los chinos, ¿ok? Donde pues se están reproduciendo demasiado, ¿no? Sí, a los mexicanos cada vez crecen más, creo que ya son 60, 70 millones de mexicanos, se habla para antes del 2025 en Estados Unidos. Y esto representa, por supuesto, un peligro, ¿no? Súmale las migraciones de Centroamérica. Entonces está perdiendo, o sea, el concepto de raza que defiende Donald Trump, pues está perdiendo, ¿ok? Y es por eso que le urge, ¿ok? Tener un tratado comercial, pero con ciertas restricciones. Entonces, va a estar muy peleado, va a estar muy peleado porque los demócratas, hay elecciones en Estados Unidos el 4 de noviembre, los demócratas, pues ustedes saben que están sumamente divididos, hay dos posturas en Estados Unidos ahorita, los nacionalistas y los globalizadores. Ahorita, de momento, los que están tomando partido son los nacionalistas. Entonces, de ninguna manera Trump va a dejar que lleguen los demócratas e impongan su viejo orden mundial, ¿no? Que prevalezca el viejo orden mundial, sino todo lo contrario, ¿no? Defender este nuevo modelo de regionalización, ¿ok? Y yo creo que es el modelo que se va a imponer, digo, lo estamos viendo, ya es insostenible el viejo orden mundial, ya es insostenible, ya pasó, ¿ok? Tuvo su éxito, benefició a muchos países, perjudicó a muchos países, ¿ok? Trajo una gran pobreza, trajo una gran desigualdad, y ahora pues es momento de reconfigurar las instituciones, ¿no? Y pues, eh, pues yo creo que sí nos vamos a encaminar hacia una especie de gobierno regional, ¿ok? Un gobierno mundial regional. Okay. Gracias. Pues muchas gracias, Eder, por tu opinión. Yo creo que cada uno de los puntos que se tocaron dentro de este webinar nos permite abrir una visión de lo que nos puede llegar a esperar. Y pues les agradezco que hayan tomado un poco de su tiempo para estar con nosotros esta noche. Gracias a nuestro auditorio que nos siguió a través de este webinar. Les esperamos que tengan una bonita noche, que descansen y estamos al pendiente de muchos proyectos nuevos dentro de la revista. Vienen varias entrevistas también. Síganos en los webinars y esperamos que esta noche sea de agrado para ustedes y sus familiares. Muchas gracias y hasta Gracias. luego. Hasta luego. Buenas noches.